Y acá estamos, vamos a hablar de justicia. ¿Cuántas preguntas respecto de la justicia? Federico Delgado, bienvenido. Gracias. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué opinás de lo de Vudú, la detención de Amado Vudú, que tanta polémica ha generado por el cómo, pero no tanto por el por qué? Bien, no puedo hablar de la causa específicamente porque obviamente no participo de ella, pero en términos generales tengo una opinión formada con lo que me parece que está un poco en la agenda pública, que es el tema de la prisión preventiva, ¿no? Que felizmente me parece que ha tomado Estado público. A mí se me ocurre, ¿puedo dar un pequeño rodeo para explicarlo muy breve? La prisión preventiva es algo tan serio que históricamente los códigos procesales ataban la posibilidad de una excarcelación a un número. Por eso se hablaba antes de delitos excarcelables o no excarcelables. Tanta pena adentro, menor pena afuera. En el 2013 eso cambió y se inventó esta historia de los riesgos procesales y la capacidad de entorpecer investigaciones, que en definitiva deja librada la libertad de los ciudadanos a la voluntad de los jueces, a la discrecionalidad. Y eso me parece que es lo que hace ruido y es lo que está ahora en tela de juicio. Ayer había una columna muy buena de Carlos Pagni, jugando un poco con esta historia de la capacidad que pudo tener Vudú, o que pudo tener debido en su momento, y la que puede tener ahora para entorpecer. Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con que yo no soy un institucionalista digamos, en términos politológicos, pero tampoco soy un necio. Y creo mucho en los incentivos de las instituciones para mejorar nuestra calidad de vida pública. Y me parece que las restricciones para quienes tenemos manejamos el arte de trabajar con leyes, están buenas. Y las leyes procesales eran muy sabias cuando nos ponían una tabla y nos decían determinado delito puede tener una excarcelación, determinado delito no, porque era algo que nos permitía tener una certeza mediana, una mínima seguridad jurídica. Y me parece que lo que estamos viendo ahora es esta historia que mucha gente ha sufrido antes y que no estaba en tela... No era parte de la agenda pública por el calibre de los personajes, pero que es el manejo de la prisión preventiva exclusivamente en manos de personas como podemos ser vos o yo, que tenemos humores, tenemos forma de ver las cosas, forma de ver el mundo, que inevitablemente se cuelan a la hora de aplicar una medida tan grave. Algo que uno no entiende, al menos quien no viene del palo de la justicia, es ¿por qué de golpe todas las causas a la vez? Digo, se supone que es un poder autárquico, un poder independiente. ¿Qué pasa cuando hay un cambio de gobierno? Que en la Argentina siempre todo cambia en la justicia. No quiero hacer un chivo, pero yo con una colega politóloga, Catalina Delía, publicamos un libro el año pasado donde más o menos hablamos de estas cosas, y en un punto del libro anticipa lo que ahora se está discutiendo, que hay un rasgo de la justicia argentina que es como una patología, que históricamente es tolerante con el poder de turno y es brutalmente feroz cuando esas personas dejan el poder. Digamos, esto uno lo puede rastrear en la década del 50, en los 60, en los 70, en los 80, en el menemismo. Digamos, y nos parece, en el libro planteamos la hipótesis que tiene que ver con la porosidad de nuestras instituciones. Nuestras instituciones no tienen autonomía de la política partidaria, no tienen la autonomía necesaria de la política partidaria. Entonces se cuelan intereses particulares y se genera una dinámica muy compleja y muy estructural que, si querés unir, la podemos discutir largo y tendido, pero que se traduce, su verificación fáctica es esta historia, que los tipos que están en el poder, las causas permanecen congeladas, parece que están como una laguna, apagadas. Y de golpe, cuando dejan el poder, esas mismas causas, quizá con las mismas pruebas, adquieren una velocidad y una intensidad que era impensada un tiempo antes. ¿Y qué pasa con la idea de imparcialidad que uno supone en la justicia? Es que la idea de imparcialidad se juega en esas cosas. La idea de imparcialidad se juega en la autonomía. Y las instituciones argentinas tienen graves problemas de autonomía. Esto no quiere decir que determinado juez sea más o menos imparcial, y no creo que sea un problema de nombres. Me parece que si ponemos a 12 cardenales para ser jueces, van a tener el mismo problema, vamos a ver el mismo problema que estamos viendo ahora, porque hay un problema sistémico, hay un problema estructural y que tiene que ver con incentivos y con premios y castigos, con factores culturales, legales y de organización de la justicia que hay que discutir. Si vos te pones a pensar, vos laburás acá y tenés compañeros que hacen policiales, sociedad y hacen corrupción. El gran Caraba que hace policiales. Y vos vas a ver, y si hablas con Chicho Di Nicola o con Hugo Alconada, vas a ver que te van a decir que cada vez que hay un juicio no sale contento nadie. Y el secreto de la justicia es que el fallo sea aceptado. En la Argentina, cualquier fallo, estratos medios, estratos bajos, estratos altos, lo que genera el fallo es más disconformidad y que la que había
cuando el hecho delictivo se cometió. Quiere decir que el nivel de legitimidad de la justicia es muy problemático. Me parece que entonces los hechos nos están obligando a darnos una discusión que es demasiado seria y debe ir más allá de fiscales, jueces y empleados judiciales, sino que es una discusión colectiva y que atañe a la dirigencia en su conjunto, porque tenemos que redefinir qué tipo de justicia queremos y cómo queremos hacer que la justicia colabore para que nuestra vida pública sea un poco mejor, tenga una mejor calidad y que obviamente incida en nuestra vida privada. El ver ahora a todos los exfuncionarios presos, o la gran parte de los funcionarios presos, ¿crees que es una llamada de atención también para el gobierno actual de lo perecedero que es el poder? A mí me parece que evidentemente la crisis de la justicia lo que nos genera es una nueva oportunidad para discutir estas cosas. Discutirlas seriamente, pero seriamente, sin prejuicios, sin chicanas y por ahí volviendo a usar una vieja palabra que usaban los griegos, que se llamaba parresía y que decía, básicamente quería decir hablar con franqueza y sin temor a las consecuencias. Discutir de verdad cómo seleccionamos los jueces, cómo seleccionamos los fiscales, cómo elegimos un procurador, cómo seleccionamos los jueces de la Corte Suprema y qué tipo de sistema judicial queremos. Si queremos que sea un sistema judicial que reconcilie la ley con la justicia o queremos un sistema judicial que simplemente aplique por ahí soluciones legales, pero que nosotros como ciudadanos las percibimos generalmente como injustas. Y ese es un problema grave que tenemos. Hay un caso que hoy conmueve realmente al país y es, por un lado, que el juez Villafañe liberó a quien resultó el asesino de Abril Bogado. ¿Qué hay que hacer con este tipo de cuestiones que realmente cuando uno ve la noticia decís, bueno, ¿qué pasa con nuestra justicia? No, la noticia es terrible y me parece que se mezclan dos grandes problemas. A nosotros cuando estudiamos en la Facultad de Abogacía, yo estudié hace mucho tiempo, pero no tanto, y más o menos los programas son los mismos, nos hacen un poco fanáticos de las formas procesales. Esto quiere decir que nos obligan, nos enseñan, no nos obligan, pero nos formatean la cabeza para aplicar las leyes sin tener en cuenta los contextos. Argentina es un país que en muchos sectores fabrica violencia. Fabrica no solo pobreza, sino violencia, miseria, situaciones muy complejas. Sin embargo, nosotros en la facultad por ahí aprendemos a aplicar las leyes como si estuviéramos en Noruega o en Dinamarca. Entonces me parece que se produce este desfasaje que es tan criticado y que genera lo que la gente critica tanto, que es el síndrome de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? La famosa puerta giratoria. Exactamente, de la que tanto y que se tiene habla. que ver con que, también hay que discutir cómo se enseña la abogacía, porque se enseñan a los chicos a que aprendan cómo funcionan las leyes, enseñan a aplicarlas de un modo casi fanático, sin tener en cuenta los contextos y las consecuencias que van a tener esas decisiones en los contextos. Este hecho que conmueve la opinión pública no deja de inscribirse en esa lógica. Digamos, soluciones judiciales que seguramente técnicamente son correctas, pero cuyas consecuencias son desastrosas. Ajá. Hay novedades también con algunas cuestiones de fondo, por ejemplo, Luis Delía, que fue condenado a 4 años de prisión. ¿Todo este tipo de condenas las enmarcás en la misma situación? Básicamente el problema es el mismo. Mira, lo de Luis Delía es un hecho del año 2004. Es un hecho que, yo lo recuerdo, está filmado, digamos. Está reconocido, porque la discusión era... Los propios imputados discutían si era legítimo o no tomar una comisaría. No había mayormente, la única discusión que había era si era o no un delito, una discusión técnica. No puede tardar tanto tiempo. No hay forma de que tarde tanto tiempo si algo no funciona bien. Digamos, y esto que ahora ustedes vemos y a ustedes les llama la atención por el calibre de los personajes, pasa en la justicia laboral, en la justicia civil, en la justicia comercial. Un desalojo tarda 10 años, un daño sin perjuicios tarda 10, cobrar un cheque sin fondo te quiero ver, un juicio laboral, digamos, es un problema estructural. Los tiempos de la justicia. Los tiempos de la justicia. Entonces me parece que lo bueno que tiene este debate que se ha suscitado en alrededor de los funcionarios kirchneristas o exfuncionarios kirchneristas es con hacer visible un drama ontológico que tiene la ingeniería institucional argentina, que es un sistema judicial que no brinda las respuestas para los cuales fue diseñado. Hay un dato de hace unos minutos que tiene que ver con el caso Nisman. El fiscal pidió la indagatoria finalmente de Lagomarsino y le prohíbe la salida del país. ¿Crees que la causa Nisman va a llegar a una solución? No lo sé. Yo lo que sé es que el único dato que tengo y opino como, si querés, como politólogo, es que Nisman murió hace demasiado tiempo y aún no tenemos claro cómo murió. Al menos los ciudadanos, digamos. Por ahí el juez y el fiscal lo saben. Pero nosotros como ciudadanos no tenemos claro cómo murió, cómo fue la dinámica del hecho. Discutimos si fue suicidio, si fue homicidio, pero no sabemos qué, cómo, cuándo, dónde. Digamos, tenemos problemas muy complejos y esto en el caso de Nisman adquiere una relevancia mediática
de nuevo, por la densidad del entramado que lo rodea. Pero esto pasa con los homicidios que vemos todos los días en tribunales, pasa con los narcos que se ejecutan entre sí en las villas. Son problemas que se repiten, perdón si soy muy reiterativo, pero son patrones comunes que vemos todos los días en el quehacer de los tribunales y que lamentablemente están naturalizadas. Los abogados, los jueces, los fiscales, hemos naturalizado esto y lo tomamos como algo dado. Lo que hacen estos hechos que nos choquean es por ahí sacudirnos y despertarnos. Decir, bueno, a ver si nos ponemos a discutir una vez por todas qué sistema judicial queremos. Breve corte, a vos que nos estás mirando, #Mesa Chica, vamos a seguir con el fiscal Delgado, vamos a hablar de Gils Carbó, vamos a hablar si la justicia es o no justa en la Argentina y también de lo que viene, Panama Papers, varias cuestiones por investigar. Seguimos con el fiscal Delgado, muchas, pero muchas preguntas. Una que tiene que ver con la tragedia de Once, ¿no? Los familiares dicen, ¿va a haber finalmente justicia? La tragedia de Once es increíble. Nosotros, cuando el hecho se ocurrió, a los 15 o 20 días planteamos la hipótesis que 2 años después un tribunal oral recogió y básicamente nos dimos cuenta que la corrupción mata, ¿no? Pudimos probar que la corrupción mata y que no era culpa de un maquinista solamente, sino de un montón de gente que había malgastado dinero público y que los ciudadanos viajaban como ganado y que un tren se estrelló literalmente contra una pared de hierro. En aquel momento no pudimos imputar a Julio Devido porque, bueno, la hipótesis nuestra no fue recogida. Pero ahora actualmente lo están enjuiciando a Devido. Me parece que con eso se va a cerrar el círculo, pero me llama la atención que, por ejemplo, hace 2 años que los imputados tienen una sentencia condenatoria que aún no está firme. Y es otro problema que sí tiene que ver con lo que hablábamos en el bloque anterior. El 30 de diciembre del 2015, creo que fue, la casación dijo, estos señores son culpables y tienen tantos años de prisión para cumplir. Y aún esa sentencia no está firme. No está firme quiere decir que hay posibilidades de seguirla apelando. Y puede pasar lo que pasó con Menem, que en el año 2004 fue condenado y aún hoy estamos todavía discutiendo si esa sentencia es firme o no. Digamos, hay esos mecanismos de la justicia son los que generan esta ilegitimidad, el factor tiempo. La imagen de la impunidad, la imagen que hizo entender lo que es la corrupción, fueron esos bolsos de José López, ese convento. Investigaste esta causa, contanos un poco. Nosotros investigamos a López durante mucho tiempo. El caso López es un claro ejemplo de lo mal que trabaja la justicia argentina. Yo me hago cargo porque fui parte de esa investigación. De hecho, buscamos mucho tiempo el dinero de López en el exterior, en cuentas secretas, en offshore, y estaba en la casa. Estaba en el convento. En un tanque de agua estaba, de la casa, y en un tanque de agua viejo lo tiene un convento. López es una pena que aún no haya un juicio oral. El expediente está en condiciones de ser enjuiciado y es una pena que la sociedad civil no pueda ver por televisión un juicio oral donde un señor explique cómo tuvo esos bolsos en su poder, cómo los revolvió en un convento y cómo además se había comprado 2 o 3 casas con ese dinero espurio. Pero estamos en condiciones de tener un gran juicio oral que Tocqueville decía por ahí que los juicios orales, el jurado, ¿no? Pero lo podemos transponer a los juicios orales, es una gran fábrica de ciudadanía, porque de golpe uno siente que está juzgando a los pares, ¿no? Y en este caso al menos lo va a estar viendo como ciudadano qué es lo que pasa cuando otros ciudadanos hacen mal las cosas. Pero bueno, estamos esperando eso. ¿Cómo es el día después de la salida de Gils Carbó? ¿Cómo imaginás ese día? Yo lo imagino con mucha expectativa porque me parece que el país necesita, nosotros los ciudadanos precisamos un lugar donde se construye un ministerio público realmente autónomo, absolutamente autónomo, insospechadamente autónomo, donde la única regla sea la ley. ¿Pero por qué digo esto? No por un capricho, porque me guste más Gils Carbó, porque me guste menos Gils Carbó, que tuvo cosas buenas y cosas malas como todos los procuradores, uno puede discutir miles de cosas, pero me parece que lo central es construir un lugar donde los ciudadanos sepamos que hay un refugio cuando alguien quiere violar nuestros derechos, que sepamos que hay un procurador y un fiscal que van a garantizar que cualquier problema que tengamos con un tipo que tiene más poder que nosotros, económico, simbólico, político, va a haber alguien que va a bregar por nuestros derechos y que además nos va a representar, porque los fiscales somos simplemente abogados de la sociedad. Yo lo que espero es que cuando se designe un nuevo procurador,
que este imaginario esté presente, construir de verdad un lugar donde haya abogados de la sociedad civil que defiendan a los ciudadanos y que además se encabece un profundo proceso de modernización de la justicia, básicamente con cambios organizacionales y culturales, con que la justicia empiece a trabajar acorde a los tiempos que corren. Nosotros todavía trabajamos con fax, citamos por telegrama, tenemos malos servidores de internet, digamos, empezar a trabajar más o menos en clave del siglo XXI. Esa es mi aspiración para el día después de Gilles Carbó. ¿Hizo un buen trabajo Gilles Carbó, su gestión? Gilles Carbó hizo cosas buenas y cosas malas. A mí en lo personal me dejó trabajar con una libertad absoluta, pero evidentemente cuando un liderazgo es tan discutido y es discutido de los cuatro costados, algo no funcionó. Digamos, acá, más que mi opinión, lo que pesan son los hechos. Y Gilles Carbó ha sido una gestión muy discutida desde los cuatro costados. O sea que me parece que algo ahí funcionó mal en el diseño y la implementación de una gestión. La justicia se ve mucho a través de series, pero pocos la viven como un fiscal. ¿Hay miedo por tu vida cuando tenés causas complicadas? ¿Cómo es la vida de un fiscal hoy? Mira, la vida de un fiscal es complicada porque la verdad que trabajamos en un clima de desprotección absoluta. Absoluta. Yo creo que por decisión personal no tengo custodia ni chofer porque no me interesa, pero me parece que no hay ningún tipo de dispositivo que proteja al tipo que tiene que ejercer la acción penal pública. A mí me han amenazado por televisión, me han amenazado por escrito, y digamos, no he tenido ni siquiera una oficina del Ministerio Público que me diga, che, ¿precisás algo? Che, ¿te dolió algo? Che, ¿te sentís bien? Digamos que también hay que discutir. Creo que los fiscales tienen mucha responsabilidad, pero para que tengamos que hacernos cargo de verdad de esa responsabilidad, también hay que dotarnos de algunos mecanismos de protección, no las personas, sino la institución, ¿no? Sino que haya alguna forma que nos dé cierta tranquilidad para trabajar, no por el poder político o solo por el poder político, sino por los intereses en juego. Digamos, nosotros a veces estamos trabajando contra narcotraficantes, bandas estratantes de personas, complejas redes de lavadores de dinero, y sin embargo, viste, vas y venís, entras a la oficina, en el Comodoro Pi entras y no hay detector de metales, circula cualquiera por cualquier lugar. Digamos, es un milagro que no haya pasado aún hoy nada. Otra investigación que encarás es la del caso Maldonado, concretamente con la relación con el Estado. ¿En qué estadio está eso? Sí, eso hubo una denuncia del doctor Barcesat, que es un representante de la Liga de los Derechos del Hombre, denunció el encubrimiento de Gendarmería del Poder Ejecutivo en el caso Maldonado. Se discutió una cuestión de competencia, si tenía que investigarlo el juez de Esquel o el juez de la Capital Federal, y la Cámara Federal aún tiene que resolver cuál de los dos jueces tienen que intervenir. O sea que es un proceso que está en un estado demasiado embrionario. Hoy se habla mucho del juez Lijo, particularmente. Sí. ¿Cuál es tu opinión profesional de él? El juez Lijo yo lo conozco en el trámite funcional. La verdad que no he tenido... Es uno de los pocos jueces aunque no he tenido problemas. Yo tengo problemas con los jueces, no personales, pero sí funcionales. ¿Por qué? ¿Por qué se dan los problemas? No, porque en general los jueces y los fiscales... El Ministerio Público es un organismo muy joven y los jueces tienden siempre a intentar subordinar al fiscal, a que trabaje de acuerdo a la mirada que tiene el juez de un caso. Y yo siempre trato de defender la autonomía de mi espacio y tratar de hacer las cosas de acuerdo a lo que me parece a mí y a mis compañeros. Entonces, generalmente que respireces. Con Lijo, la verdad que jamás tuve un problema. ¿Qué opinión te merece la causa Odebrecht? La de más corrupción de la historia corporativa. Y la causa Odebrecht podría ser... Me parece que es un desafío para todos nosotros si queremos de verdad trabajar Odebrecht para regenerar nuestra vida pública o queremos trabajar lo que podamos, un pedacito, o hacer diletantismo. El caso Odebrecht desnuda una matriz de hacer negocios entre el Estado y algunos grupos empresarios. Pero para descular eso, para develarlo, para deconstruirlo, hay que asumir un compromiso colectivo del Estado en su conjunto que requiere algunos arreglos institucionales muy importantes. Brasil hizo algunos. No digo que tengamos que hacer eso. Perú hizo otras cosas. No digo que tengamos que hacer eso, pero tenemos que necesariamente reaccionar como Estado y tomar la decisión si queremos realmente utilizar eso para regenerar nuestra vida pública o queremos administrar ese conflicto como hemos administrado tantos otros en lo que es el devenir del Estado argentino. Dos últimas. La prisión preventiva que hoy aplica a funcionarios del gobierno anterior, ¿crees que puede aplicar también a los del gobierno actual? La prisión preventiva, tal como está planteada, a mí me parece que es peligrosa porque descansa en la discrecionalidad de los jueces. Y los jueces son personas y como cualquier persona están sujetas a la división de humores de la sociedad civil. Yo brego y lucho por volver, como te decía al principio, a criterios un poco más reglados. Pocos creían que Debido podía ir preso. Se habla mucho de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Crees que ella puede ir presa?
Me parece que desde el momento que está imputada en varias causas y tiene muchas causas en trámite, todo es posible. Gracias, Federico. No, a ustedes por invitarme.